Les invitamos a abrir sus corazones antes que sus Biblias y luego sus Biblias para analizar este tema tan importante. Dijimos, hermanos, que nuevamente Dios quiere que maduremos. Persona que está con nosotros, cuando vemos en la vida, ¿cómo se llama? Común, que los niños cuando son niños hablan y piensan como niños, actúan como niños, y luego cuando son maduros, son adultos, actuamos de forma diferente. En la vida del cristiano es exactamente lo mismo. Cuando nos bautizamos, actuamos como niños. Dios espera que crezcamos después de ello, y con el paso de los años llegamos a actuar de forma diferente. Dios va cambiándonos, nos va cambiando en nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. De eso estamos hablando, estos temas pasados, y así es que vamos a continuar hablando acerca de ello, de los factores que ayudan o qué es lo que hace que uno madure, porque no solamente basta saber que necesitamos madurar, sino cómo madurar. Hicimos la pregunta, ¿por qué no todos maduramos? Ya que, hermanos, todos, al menos hablando de los miembros de la iglesia, todos oímos la misma lección, todos oímos la misma clase, todos tenemos la misma Biblia, a todos nos pasan las mismas cosas allá en la vida afuera. Así es que la pregunta es, ¿por qué no todos maduramos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Dijimos que hay factores que ayudan a madurar. En la primera sermón miramos que el aprender es algo básico y algo esencial. Una persona que no aprende de Dios no va a madurar, porque miramos en las páginas de Dios, en las páginas sagradas de la Biblia, Filipenses capítulo 4, verso 12, por ejemplo, pensamos en la persona de Pablo, y el apóstol Pablo, él escribió y dijo en el 4:12 acerca de su persona: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Y él expresó: en todo y por todo estoy enseñado. ¿Cómo Pablo había aprendido? Cuando él escribe en sus cartas a primera y segunda a los Corintios, él dice, hermanos, que en desvelos muchas veces, en hambres, en desnudez, entre falsos hermanos, peligros de ríos, peligros de los de mi nación, una serie de cosas, en azotes. Él sufrió mucho, y a veces en ocasiones a nosotros nos cuesta aprender del mismo sufrimiento. Dios quiere que tú y yo aprendamos de las cosas difíciles que nos pasan. Así que Pablo dijo: yo en todo y por todo estoy enseñado. Estoy enseñado para tener hambre como para estar saciado. Pero ¿cómo es que no nos ayuda a todos? Porque muchas veces estamos dispuestos a aprender y otros no. Otros rechazamos la idea de tener hambre, tener pobreza. Pensamos que tener pobreza o escasez es una gran desgracia, mientras que otros los trastornan en una bendición para avanzar, como Pablo mismo dijo: en todo y por todo estoy enseñado. También podemos aprender en zapatos ajenos. Pablo dijo en 1 Corintios 10, verso 1 en adelante, especialmente el 6, dice que las cosas sucedieron, están como ejemplo para nosotros. A los del pueblo de Israel les sucedió muchas cosas, pero quedaron escritas para enseñarnos a nosotros. Y en el 11 dice: están escritas, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Cuando vemos a nuestro alrededor o leemos en las páginas de Dios, en el Antiguo Testamento, las historias nos enseñan mucho. Hoy en día, los jóvenes que quieren tener un buen matrimonio, una buena familia, simplemente tienen que aprender a elegir esposa, a ver cómo le fue a Pánfilo, a Pedro, cómo le fue con la esposa que eligió, vean los vecinos, vean la iglesia, los que se han casado y cómo les va, y aprendan de eso. Hermanos, eso es estar abierto a aprender. La persona que aprende va a madurar, porque el aprendizaje es un elemento esencial para madurar. Las escrituras es la fuente principal del aprendizaje. Pablo dijo en 1 Timoteo 3:15 que desde la niñez has sabido, has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Así que, hermanos, dijimos que un factor esencial y primordial en esto del recorrido de madurar es aprender. Aparte del tiempo, no hablamos del sermón del tiempo, porque eso es cuestión de esperar. El factor tiempo es esencial. Por eso Pablo dijo acerca de los ancianos: no un neófito, se requiere el tiempo, para que madure. Pero usted mirará en la vida cotidiana que hay adultos que actuamos como niños.
O sea que no nos ha ayudado el tiempo. Y hay jóvenes que actúan como maduros. O sea que es la disponibilidad de aprender. En segundo lugar, en el sermón pasado miramos, hermanos, que hay que quitar lo malo. Ojalá que no haya sido un sermón más. Yo les invité porque los sermones, la palabra de Dios se practica, se hace, se lleva a la obra. Que la primera semana hayamos estado bien enfocados en aprender. Cada lunes, martes, llegar a la casa y decir, Señor, en oración por la noche, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué aprendí hoy? Toda la semana era un día, semana de aprendizaje. Ojalá que lo hayamos hecho. Si no lo hicimos, somos oidores olvidadizos. De nada sirve esto. De nada sirve. Y la semana pasada nos la pasamos que quitando lo malo. Yo, por ejemplo, estuve a punto de pensar algunas cosas malas. Y dije, no lo voy a pensar. Voy a pensar algo mejor. Cambio mi mente. Puedes decir, mentir, puedes, ¿qué? Pensar o hablar algo que no es correcto. Dices, no lo voy a hacer. Porque estoy enfocado, mi sermón está en mi mente y estoy trabajando en quitar lo malo. El Salmo 51:10 dice, Señor, crea en mí un corazón nuevo, renueva un espíritu nuevo. Entonces, ojalá que hemos estado los 7 días ocupados quitando lo malo de nuestros corazones. Si tú no lo hiciste, eres un oidor olvidadizo y no vas a crecer. Lo dice Alberto, no lo dice Dios. No vas a crecer. Vas a seguir igual. A veces, hermanos, algunos dirán, hermanos, que a veces las cosas muy duras, pero Jesús le habló las cosas claras, con amor, pero si no amamos, no decimos las cosas correctas, sobamos el hombro, etc. Entonces, ojalá que hemos pasado una buena semana quitando lo malo, porque no trabajé, y dijimos que hay una ley, claramente, hermanos, una ley que divide el aceite, la física y el agua. La luz y las tinieblas no pueden cohabitar. La palabra de Dios se ahoga, no da fruto en la mente si hay cosas malas. Un corazón malo, la palabra de Dios nunca va a trabajar. Corre el tiempo y no sucede nada. Así que, hermanos, hay mucho este fenómeno. Isaías 1:16 y 17 de quitar y poner, quitar y poner, quitar y poner. Isaías 1:16 y 17, limpiaos y aprender. Efesios 4:22 y 24, despojaos y vestíos. Primera de Pedro 2:1 y 2, desechaos y desead. ¿Ve? Quita y pone, quita y pone, quita y pone. Y esta ley, hermanos, esta ley está ahí todo el tiempo. ¿Cómo yo puedo decir, Señor, ay, ayúdame, yo quiero cambiar? Sí quiero cambiar, pero no lo quitas. Efesios 4 dice también, quítese toda amargura, y quítese. Y ahí está la hermana María levantando la mano cada domingo. Hermanos, ¿por qué? Pues para que Dios me quite, hermano. Es que no se me quita la mentira. Ay, hermano, aquí que se me quite la maldad. Es que, que se me quite esto, aquello. Y la iglesia orando y orando y orando. Y no se le quita. ¿Por qué? Porque eso Dios lo puso en las manos tuyas y mías. Tú no decides quitar lo malo. Y siguen las cosas iguales. ¿Cuál debe ser nuestra oración a este segundo sermón? Purifícame con hísopo, Isaías 51:7. Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Dios lo puede hacer? Sí. Pero tú hay cosas que son para ti. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero hay cosas, hermanos, que Dios no lo va a hacer. Son tuyas y mías, tuyas y mías. Así que hemos aprendido 2 sermones y yo creo que 2 semanas para quien quiera hacerlo. Son 2 semanas excelentes. Si no son 2 semanas, es todo el tiempo. Y él dice, no, es todo el tiempo, sí, pero lo hiciste al menos esa semana. Dice, no, entonces no esperas que lo hagas todo el tiempo. Es objetivo. Pero ¿estamos listos para la tercera lección? ¿Estamos listos? Ok. Aquí el tercer factor que hace que una persona madure y avance, vaya por el mundo caminando diciendo con sus acciones y sus obras, soy un hijo de Dios. Con mi hablar y mi pensar, soy un hijo de Dios maduro. Y puedo entender la corrección, y puedo quitar las cosas, y puedo cambiar, y puedo recibir lo malo para trastornarlo en bueno, porque soy maduro. La vida es así, no soy como el niño que se queja por el frío y el calor. Sé que las cosas son así, y voy adelante con el poder y la fuerza que solamente el Señor me da. Aquí viene la tercera lección, mis hermanos. Necesitamos corregirnos para poder madurar. Necesitamos corregirnos.
Sin la corrección, jamás podremos llegar a la madurez. En 1 Corintios 13:10 decía acerca de un niño y de un adulto. En 1 Corintios 13:10 decía Pablo, cuando yo era niño, tres cosas. Uno, hablaba, pensaba y juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, adulto, dejé lo que era niño. ¿Qué dejó? Hablar, pensar y juzgar como niño. Ya no lo volvió a hacer. Ya no lo volvió a hacer. Cambió. Es un adulto. Y es exactamente lo que pasa en nuestra vida espiritual como cristianos. De ahí que, hermanos, el corregir es algo básico, elemento esencial para poder madurar. En 2 Timoteo 3:16, uno de los, déjenme ver, enseñar, redarguir, corregir, instruir. Uno de los 4 efectos que tiene la palabra de Dios es precisamente el corregir. Y es el menos aceptado en la iglesia, en las butacas de las congregaciones del Señor, el corregir. Porque me gusta, si yo no sé qué me enseñan, y hasta cierto punto hay quienes creen que ya saben y no van a querer decir, enséñame Dios. Pero hay algunos que dicen, ok, es útil para enseñar. Redarguir, que me acuse, no muy bueno. Corregir, menos. Vas en la dirección equivocada. Eso no. Y por último, instruir. Bueno, capacitar, eso sí me gusta. Pero creo que la más dura y la menos efecto que no nos gusta de las escrituras y de parte de nuestro Dios es corrección. Corrección. Pero que no se corrige, miraremos en este sermón que no va a cambiar. Seguirá siendo niño. Así que, hermanos, me llamó la atención algo que quiero pasar el dato especialmente a los varones que están interesados en los estudios más profundos. La palabra corregir es una palabra que viene del griego epanortosis. Epanortosis significa restauración a un estado recto o correcto. Y básicamente es una palabra compuesta. Me llama mucho la atención las palabras que están ahí en el griego, porque escribí en el griego la Biblia. Y la palabra pana o ana, poner arriba de nuevo. Y luego la segunda parte es diortoma, que es reformar. Pones algo arriba ya reformado, cambiado. En otras palabras, tú estás caminando hacia el norte y pensabas que era el sur. El GPS te engañó, ¿verdad? Y dice, vamos hacia el norte, tenemos que ir hacia el sur, y das vuelta tú, ¿cuántos grados? Y vuelves. Y eso es precisamente, hermanos, poner arriba ya algo transformado, ponernos en la dirección correcta. Esto es corregir. Ahora, el mismo versículo, también una cosa que me llamó la atención, este versículo 17, o 16 y 17, 2 Timoteo 3, dice, afino con el propósito de que el hombre tiene que ponerse arriba, transformar ya en la ruta correcta, corregido, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Yo pensé que aquí la palabra perfecto, no recordaba que la palabra teleios, que leí hace un momento en Hebreos 6:1, teleios es madurez, pero aquí la palabra, hermanos, perfecto, es una palabra diferente, ¿saben? Del griego, no es del griego teleios, sino del griego artios. Y artios es un adjetivo que significa como ajustado o completo. Ajustado o completo. De artos, la palabra artos viene de la palabra articulación. Articulación. No sé si usted está pensando en lo que estoy pensando yo, no creo, pero cuando una parte del cuerpo no está en su lugar, ¿verdad? Y hay que ajustarlo, poner en su lugar, en esa articulación correcta, en el funcionamiento correcto, está fuera de función. Y esa es la palabra, curioso, de 2 Timoteo 3:17. Ok, dejando las cosas curiosas, vamos a las cosas interesantes que nos llaman la atención hoy en día, que nos tienen aquí para mirar por qué no maduramos. Y muchas veces, hermanos, otra vez lo digo una vez, otra vez durante todo el sermón, es que no hay corrección. Cuando no estamos ajustados a la voluntad de Dios, a lo correcto, Dios quiere ajustarnos, Dios lo hace. Vean, hagamos un repaso rápidamente a través de las Escrituras y veamos a nuestro Padre Dios cómo lo hace. Primero, Él lo hace de una manera, hermanos, nos señala el error. Y es que Dios lo hace así. Nadie va a corregirse si no le dice a alguien que está equivocado. ¿Cuál es el estándar? Hermano, yo lo he dicho muchas veces, pero ¿cuál es el estándar para señalar el error? Otra vez,
no es tu mente, es las escrituras. Porque cada cabeza es un mundo, recuerda, si las personas se ajustan a tu mentalidad, pues simplemente estás duplicando tu mentalidad. Pero si la gente se ajusta a las escrituras, entonces nos ajustamos a la mente de Dios. Ahora, Dios primeramente para corregirnos nos señala el error. Y nota bien que en las escrituras, en toda la Biblia, no señala el error de la misma manera. Primero, nos señala el error de una manera a veces muy sutil. En otras palabras, no muy agresiva, no muy dura, ¿verdad? Y para eso simplemente tú y yo vamos a mirar que en Génesis, por ejemplo, cuando se equivocó Adán y Eva, note bien la forma que Dios usó para corregir y darle la oportunidad inclusive del cambio a Adán y Eva. Lo que dice el verso 3, el capítulo 3 y verso 9 es que cuando se encuentran, oyeron la voz de Dios, se escondieron. En el versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora piense que Dios no ignoraba dónde estaba Adán y Eva escondidos detrás de los árboles. Él sabe todo. Él es omnipresente y omnisciente, todo lo sabe y donde quiera está. De ahí que el entender por qué hizo las preguntas es simple. Dios, hermanos, está llamándole la atención de una manera muy sutil y con oportunidad de cambio. ¿Dónde estás tú? Bueno, oí tu voz, me escondí. Y mire la segunda pregunta en el 11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Ve al origen de la fuente de tu error. Segunda oportunidad, tercera oportunidad. ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? En vez de aceptarlo y decir, bueno, sí, y soy culpable. Bueno, el hombre respondió, es que la mujer que me diste por compañera me dio, o sea, con la excusa. ¿Ve eso, hermanos? Y hay mucho de eso. Dios así corrige. Cuando, no bajo todas las circunstancias, desde luego. Y luego la cuarta pregunta, 13, verso 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Lo mismo. ¿Okay? Y así usted va a encontrar el caso de Saúl, primero de Samuel 15, verso 14 y 19, cuando Samuel le dijo a Saúl porque lo mandó a destruir a Amalek y todo lo que tenía, y él cometió un error de perdonar la vida al rey y a las vacas gordas para el sacrificio según él. Y dice el verso 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es esta que yo oigo con mis oídos. Esa es la pregunta. ¿Qué es eso? ¿Qué es la evidencia? ¿Qué es de la evidencia que estoy escuchando? Si hiciste bien, hasta te hiciste un monumento, pasaste y te aplaudieron y te fuiste. Dime, ¿qué es esta evidencia si cumpliste bien? Note el 19, ¿por qué pues no has oído a la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Segunda pregunta. Saúl tuvo las mismas oportunidades de corregirse que Adán. Caso de Elías, se mete a la cueva, pasa la noche allí, en el verso 19, y le hace la pregunta a Dios, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuál es la respuesta de Elías? ¿O has sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos? Destruyeron los altares, mataron a espada a los profetas, solamente quedo yo y me buscan para quitarme la vida. También lo pedí de morir. ¿Y sabe qué? Sale Elías fuera. Un terremoto, un silbo, un fuego, y dice, este soy yo. No temas a la voz de Jezabel. No seas cobarde de esa manera. Y dice Dios, creo que ya lo tengo. Ya identificó que no tiene que temer a esa mujer, que me tema a mí. Ahora sí, sale de la cueva. Cuando salió Elías otra vez, cubrió su rostro. Y ahora sí él hace la misma pregunta a Dios. Ahora sí, Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabe qué contestó? Otra vez, he sentido vivo celo por Jehová de los ejércitos, han destruido las espadas, destruyeron los altares, me buscan para quitarme la vida. Misma cosa dijo este hombre, no va a entender. Vuélvete. Un Jehú, otro por profeta, otro por sacerdote. Yo voy a hacer que queden más de qué. ¿Cuántos hombres que no han doblado la rodilla ante Baal? Vean la forma que Dios corrige. Preguntas, te da oportunidad. Otra, caso de Jesús con Simón Pedro. Y esa me gusta porque no duele, porque se me hacen preguntas, mejor antes de que me más duro, mejor me corrijo, ¿verdad? Juan 21, 15 al 17.
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Déjenme leer el trasfondo, un poquito antes. Jesús le había dicho, mira, tú una vez vuelto, afirma mis corderos, mis ovejas. El diablo me pidió para zarandearte como trigo, pero tú una vez vuelto, afirma, dirige mis discípulos. ¿Okay? ¿Saben qué pasó, Pedro, cuando se resucitó Jesús? Y él ya no supo más. Dijo, yo voy a pescarlo. Todos dijeron, pues yo también. Y se fueron a pescar, como diciendo, vamos a nuestra vida. Antes no, esto no sucedió nada, ya Jesús no resucitó. Y cuando se le aparece a Jesús, cuando le dice, Simón, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. 16, volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Ve la indirecta que Jesús está diciendo? Y Jesús no, como dicen los jóvenes, no agarren esa idea. El 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sabe la forma que Jesús corrige? Dios corrige muchas veces muy sutilmente es esta. Pero si no corregimos, déjeme decirle que hay otra manera. De una manera muy directa, muy directa. ¿Por qué? Porque otra vez, si tú no cambias, si tú no te corriges, tú no maduras, si tú no maduras, hay mucho problema en tu vida. La salvación puede estar en riesgo. Según 1 Pedro 2:1 y 2 lo dice, para que crezcáis para salvación. Y esa forma directa a veces no nos gusta. Uno de los profetas, Isaías, capítulo 58, primeros 3 versículos, le dice Dios a Elías, clama a voz en cuello, o sea, no te detengas, alza tu voz con trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Hermanos, muy duro, muy duro. Jesús es un claro ejemplo de ello, una corrección muy, muy dura. En Lucas capítulo 44, uno de los muchos casos, al 46, dice las escrituras que Jesús empezó a decirles, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben! Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Dijo Jesús, ay, I'm sorry, como dicen en Texas, ay, lo siento. No, Jesús no dijo eso. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ustedes también. Y yo quiero que piense, levanté la voz para que usted hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Jesús estaba diciendo, ay de vosotros, ustedes también? Jesús no habla así. La inferencia diría que fue firme y fuerte. Y esa es una de las formas también que Dios corrige. De una manera dura a veces, que no nos gusta. No nos gusta. En Gálatas, otro caso, capítulo 2, verso 11 al 14, Pablo, el apóstol Pablo con Pedro, Simón Pedro, otro apóstol. En el verso 11 dijo, capítulo 2, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Me le opuse, dice otra traducción. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos. ¿Por qué mejor no es un poquito discreto y lo lleva allá afuera? Y dice, Pedro, ten cuidado, creo que no es así. Creo que Pablo no estuvo bien aquí para muchos. Pero el Espíritu Santo y Dios dicen que sí. Jesús dice que sí y Pablo dice que sí. Las Escrituras dicen que así debe de ser.
delante de todos y le dijo, Pedro, tú siendo judío, vives como los gentiles, porque estabas comiendo con ellos cuando antes que venían los judaizantes y no como judío. Ahora, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué? ¿Sabe que Pedro es uno de los primeros apóstoles que se dio cuenta que los gentiles eran parte de salvación? Y seguro que comió con Cornelio, no quiero decir algo que no es posible. Pero hermanos, él se dio cuenta. Y luego en el capítulo 11, que lo tenían ya, como dicen figurativamente, decía mi abuelita, lo tienen desde el cuello. A ver, tú comiste con los gentiles. Y ya relató todo, dijeron, no, dieron gloria a Dios. También los gentiles son parte de la salvación. Ahora, y si sabes esta verdad, ¿por qué actúas hipócritamente? ¿Por qué te juntas con uno y le das la razón y luego te juntas con otro y le das la razón? Eso es hipocresía y es pecado. Aún Bernabé, un hermano tan noble, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermanos, amigo oyente, Dios también corrige esa manera. ¿Ha visto un padre que dice, hijo, pero ha habido un hijo que dice, hijo, ve a la recámara, prepara el cinto y pósate sobre la cama? ¿Ha visto eso? Ese es Dios. Ese es Dios. El punto es que de una manera muy sutil o de una manera muy dura, pero Él nos ama y nos corrige. ¿Quién actuaría primeramente cuando empiece la manera más sutil de esa corregirnos? Ya, hay un hermano que dijo, recuerdo en este tema, dijo, hermano, no. Cuando Dios castiga, le digo, Señor, con una cachetadita tengo ya, y yo me corrijo. Ok, ojalá que seamos así. Pero si somos de los duros, créame, Dios será duro. Y prepárate, porque las consecuencias son funestas, graves, trágicas, y serán así. Bueno, hermanos, Dios nos señala el error, pero ¿qué más? ¿Sabe que Él nos da tiempo para corregirnos? Ya lo miramos a través de las preguntas. Estos hombres tuvieron oportunidad. Elías, ¿qué haces aquí? Ah, Señor, sabes que tienes razón. Creo que me regresaré, seguiré como profeta y seguiré, no importa que me amenace Jezabel. No hizo eso. ¿Hizo Adán eso? No, tampoco. Nos da tiempo para corregir. Uno de los ejemplos que me llama mucho la atención es, hermanos, el relato del salmista cuando habla acerca del pueblo. Salmo 78, verso 34 al verso 39. Y es un claro, ¿cómo se dice? Retrato, figura, representación de lo que Dios hizo con el pueblo muchas veces. Muchas veces. Leámoslo ahora. Salmo 78, 34 y 39. Dice así. Si los hacía morir, hablando del pueblo de Israel, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían, pero mientras va leyendo usted vea cómo actúa Dios, cómo actuaban ellos, pero vea la paciencia de Dios esperando ese cambio. Creo que este texto es una figura clara de lo que es libro de los jueces, ¿cierto? Venir una y otra vez y una otra vez. Ok, bueno, leámoslo ahora sí. Si los hacían morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y lo despertó todo, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Vea el versículo 39. Los contextos, dice, los perdonaba y luego ellos se rebelaban. Los castigaba y luego otra vez, hermanos, se arrepentían. Esa es la figura clara del libro de los jueces. Lo que estoy diciendo es que Dios nos da oportunidad para los cambios. Mientras tú respiras, mientras tú vives, Dios te da oportunidad de cambios. Y son cambios para bien, son cambios para madurar. No hay cambios, no hay nada. No hay nada. Hermanos, la tierna actitud de Jesús hacia Jerusalén se deja notar cuando lloró por Jerusalén. Lucas 13, 34 y 35 es muy claro y nos dice,
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo sucedió? Como en el año 70 del primer siglo. No quedó piedra sobre piedra. Un panorama desalentador. Porque habrá tribulación cual no la ha habido ni la habrá. Se refería al castigo que vino sobre Jerusalén. Qué triste. Ve cómo Dios es paciente, hermanos. Una y otra vez con Israel Jesús. Y no quisieron. En Apocalipsis 2, versos 18 al 21 dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: yo conozco, dice la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Isabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No te viene esa frase: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hermanos, Dios es paciente. Corrige y luego espera pacientemente. Después de eso viene el castigo. La corrección es parte para poder madurar. Si no hay cambios otra vez, el niño sigue juzgando, pensando y hablando como niño. Pero cuando es hombre, deja lo que es niño. Así que, hermanos, sin corrección no podemos madurar, no podemos crecer. Déjenme leer 2 proverbios antes de hablarles de una historia hermosa. Proverbios 15, verso 12 dice: el escarnecedor no ama al que le reprende. Obviamente, lo va a odiar. Ni se junta con los sabios, el escarnecedor. Pero mira el 28, 23 de Proverbios: el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. En otras palabras, versículo 23 lo que está diciendo: tú corregiste a alguien, pero es sabio. No corrijas al necio porque te va a odiar, dice el mismo Salomón. Corriges a alguien que es sabio. Le va a doler y no te va a decir nada, pero después de 1 o 2 semanas te va a decir: sabes que te va a decir gracias por haberme corregido. Tú vas a, porque si tú reprendiste al hombre, vas a dar gracias después, mayor gracia. Pero que si alguien lisonjeó a alguien, se da cuenta que le sobó el hombro y no le ayudó, no le corrigió, créemelo. Hoy en día, lee las estadísticas psicológicas de hijos que ahora muchos odian a sus padres porque no les corrigieron. Y hoy en día exactamente muchos cristianos dicen: ¿sabes? Pero ¿y por qué no me dijo? No están en gracia. No. Mi madre, ¿por qué no me dijo? Mi padre, ¿por qué no me dijo? El hermano, ¿por qué no me dijo? No estoy tranquilo. Y eso es lo que usted está diciendo. Por eso la corrección, hermanos, es una bendición. Romanos 15, 14. Estoy seguro que ustedes, amados hermanos míos, ustedes están llenos de bondad, son buenos, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos unos a otros. Si tú no tienes conocimiento y no eres bueno, no vas a ser capaz de amonestar. Una amonestación es advertencia. Y ten cuidado, hermano, te amo. Mira, pero si no hay amonestación, no hay nada. Ok. Tito 1:13, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Se dice que una llaga o una herida de peligro mortal debe presionarse y doler para poder encontrar la salud. Esa es la idea central de este texto. Así que, hermanos, esta es la historia. ¿Usted ha oído la historia de Simón Pedro? ¿Ha escuchado la historia de Simón Pedro? Vea esto, y esto es lo último del sermón. Pedro es el claro ejemplo de quien corrigió sus errores para poder crecer y madurar. Y el argumento más fuerte de toda la Biblia, de que escuche bien esto otra vez, que si no hay corrección, no hay madurez. Y si no hay madurez,
posible que tu salvación esté muy en peligro, muy en peligro. Madurar no es una opción. Como corregirse no es una opción. Ok, miren, hermano, por último, escuche bien esto. Pedro corrigió su imprudencia. Pedro era imprudente hasta más no poder. Era el primero que decía, manda que yo vaya. Oh, no, Señor, yo no te voy a negar. Hoy, si es necesario, yo a la muerte voy contigo. Pedro era el que levantaba la mano en el grupo, en el salón de clase de Jesús. Era el primero que levantaba la mano. Y una vez, Mateo 26, 32 al 34, dice que después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea, dijo Jesús. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Recuerdo que hace algunos años dije, hermanos, de aquí a unos 5 o 6 años vamos a estar todos, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda de eso? Y todos levantaron, no, todos vamos a estar aquí. ¿Todos están aquí? No es cierto. Y ahorita debo decir, en el 2026, en el 2028, ¿todos van a estar aquí? Mejor ni levanten la mano. No todos. No todos. Van a estar los que deben estar aquí. Y los que deben ser fieles a Dios. ¿Ok? No cometa el error de Pedro. No diga, Señor, si de tu mano me detengo es que voy a estar aquí. Si no, no. ¿Ok? Aunque todos se escandalicen en ti, yo nunca me escandalizaré. Una vez me dijo un hermano, mi hermano, aunque todos saben, no, yo voy a estar aquí con ustedes. Sí, fue el primero que se fue. Jesús le dijo, escuchen esto, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, no te va a durar ni siquiera un día completo ese lujo de decir eso. Este era Pedro. Un poco después, Mateo 26, 73, ya lo había negado 2 veces esa noche. Y dice un poco después, el Mateo 26, 73, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Sabe qué pasó? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Este era Pedro. Y no puse todo, hermano. Luego se fue a pescar, otro error, y me amas, y bueno, tantas cosas. Pero quiero no pasarme la mano. Y quiero sintetizar esto con aquella ocasión que fue hipócrita. Gálatas 2, 11 al 13. Cuando vino Pedro a Antioquía, le dije cara a cara porque era de condenar. ¿Se acuerda? Ya lo leí hace un momento. Se apartaba. Oh, mire, verso 21, 12. Pues antes que viniesen, Gálatas 2, 12. Algunos de los partes de Jacob comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Verso 13. Y en su simulación o actuación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hipocresía, hermano, es una palabra que denota que tú pones una cara, pero no es la real. La real está escondida. Y esta era la cara de Pedro, la palabra hipocresía. Y usted dice, ¿y lo corrigió? Lo corrigió. ¿Cuál es el argumento más grande? Me encanta esta parte, porque ¿cuál es el argumento más grande para decir, Pedro lo corrigió? Todo eso, todos los errores los corrigió Pedro. ¿Cuál, hermanos? Él, en 1 Pedro 5, 1 y 2, y me llama la atención esto, que el mismo Espíritu Santo hizo que él mismo hablara de él mismo. ¿Te parece eso? Quizás Pedro o Juan hubiera podido hablar, ¿sabe que Pedro es anciano también? Él mismo, el Espíritu Santo le hizo que él hablara de él mismo. Y le dijo, ruego a los ancianos, 1 Pedro 5:1, que están entre ustedes, yo anciano, obispo, ¿ok? También con ellos. Qué cosa tan increíble. Y esto, hermano, significa, apacentarla. Una ocasión leí que alguien dijo, no, dijo yo anciano porque ella estaba viejito. No, versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Y esto significa que él tiene un trabajo de obispo, de anciano. ¿Ok? En otras palabras, él, hermanos, en la lista de requisitos, él tenía todos los requisitos para ser un anciano. Primera de Timoteo 3:1 en adelante. Note bien uno de ellos, irreprensible. La Biblia ya no le acusaba a Pedro de algo. Verso 2. Otra, prudente. Ya ve que él era muy imprudente. Ahora era el apóstol. Lea la primera y segunda carta, son hermosas. Habla del perfil, del carácter de Pedro, ahora muy diferente. Prudente para hablar. Antes que después, que dice, no, yo hasta la muerte.
Y lo abandonó todo, lo abandonaron todos, incluyendo a Pedro. Mire, él era prudente, era un anciano, un obispo en la iglesia. Otro requisito, no dado al vino, versículo 3. No pendenciero. ¿Se acuerda cuando Pedro sacó la espada para darle a Marco, a Malco en la oreja? No, no le iba a dar en la oreja, le iba a quitar el cuello, pero le quitó la oreja. ¿Qué es eso? Impulsivo. Impulsivo. Pero ahora él dice, no pendenciero, él ahora es tranquilo. Hermanos, él lo corrigió. Corrigió todos sus errores. Se puede decir claramente, podemos decir claramente que Dios nos ha dejado este excelente ejemplo de Simón Pedro. Un hombre que cayó, pero aprendió a levantarse corrigiendo sus errores. En conclusión, ¿por qué no todos maduramos? Recuerda la pregunta, quiero cerrar con 3 temas solamente, no, para no cansarlos tanto. 3 elementos que te harán madurar. ¿Por qué no todos maduramos? Primero, porque no todos aprenden. Porque es necesario aprender para madurar. De la vida, de los ejemplos, de los apóstoles, de los profetas, de las escrituras, de las circunstancias difíciles, etcétera, etcétera. Necesitamos aprender para madurar. Número 2, necesitamos quitar lo malo de nosotros, puesto que luz y tinieblas no pueden cohabitar. La palabra se ahoga y no hay fruto. Y 3, necesitamos corregirlo. Corrígelo simple y sencillamente. Corrígelo. Es uno de los 3 elementos esenciales para poder madurar, hermano. La pregunta es, ¿estás tú listo o lista para hacerlo? ¿Estás listo, lista para aprender? ¿Estás listo, lista para quitar lo malo? ¿Estás listo o lista para corregirte? Esa la quiere saber Dios en esta mañana para ti. Te pregunta, ¿estás listo o no? Ojalá que sí. ¿Usted está listo para venir a las aguas del bautismo y confesar el nombre de Cristo? Y si yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, está listo, ven ahora. Hermano, Dios nos llama en esta mañana. Mientras nos ponemos de pie para cantar el himno, ojalá, y es mi sincero deseo, que todos maduremos, si Dios lo quiere. Y que tú y yo realmente llevamos ya no 2 semanas, 3 semanas continuas por toda nuestra vida, aprendiendo, quitando y corrigiendo, aprendiendo, quitando y corrigiendo. Te pones de pie para cantar el himno. Dios te bendiga ricamente. Puesto de pie, por favor.